Bueno, queridos hermanos, entonces la palabra del Señor nos dice en el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, en el capítulo 28 y los versículos desde el 16, vamos a leer desde el 16 hasta el 20, dice la palabra del Señor allí. Si su Biblia es como la mía, hay un título que aparece ahí, la Gran Comisión. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Pues recordamos que el Señor Jesús ha resucitado. Les mandó a decir, entre otras a todos los discípulos: vayan a Galilea, nos encontramos allí, allá nos vemos. Entonces se fueron los 11 discípulos. ¿Quiénes son los 11? Pues los que eran los 12, menos Judas. Y dice aquí, fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Por eso es que el texto nos hace ver que hay un sitio específico. Aquí podemos hacer uso de la lingüística para analizar las palabras y los modos de las palabras que encontramos en el griego, que es la traducción, o mejor dicho, el idioma del que se ha traducido el Nuevo Testamento. Dice ahí el Señor: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y en el siguiente versículo muy popular: por tanto, vayan y hagan los discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, enseñándoles Bueno, aquí en este pasaje encontramos varios verbos. El griego como el español, la palabra más importante, o la categoría de palabra, el tipo de palabra más importante en el griego es el verbo. Porque el verbo, de hecho, en español nosotros también lo sabemos. Con el verbo ya tenemos la oración. Ya hay una oración. Entonces, aquí hay un verbo imperativo. En este pasaje solamente hay un verbo en modo imperativo. ¿Cuál es el modo imperativo? En griego existe. Y es ese modo en el cual, o por medio del cual, tú ordenas a alguien que haga algo. Por ejemplo, lava la loza. Es el lava, es el verbo, está en modo imperativo. Tráeme eso. Entonces ese trae, más el reflexivo me, tráeme, quiere decir entonces ese que está dando una orden, entonces ese es el modo imperativo. Y ahora hay otros verbos que también tenemos aquí, como por ejemplo bautizándolos, enseñándoles, etcétera, etcétera, que vemos son verbos ¿sí? en forma continua, progresiva, en gerundio que llamaríamos, e indican en este caso, la función que tienen es indicar ese modo del verbo imperativo. ¿Cuál es entonces, queridos hermanos, el modo imperativo en esta oración? Vamos a ver unas diapositivas, como les he indicado, vamos a avanzar. De eso va a tratar Dios mediante esta pequeña reflexión, y es: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Esta es la primera parte en donde tenemos nuestro verbo imperativo. Entonces, ¿qué significa eso? Queridos hermanos, se trata de hacer discípulos. Muchas traducciones, de hecho, indican que hay dos verbos imperativos o quizás uno, pero lo dicen mal. ¿En qué sentido? Bueno, hay que tener cuidado a la hora de decir esto ha sido mal traducido. Sin embargo, nosotros al observar el griego podemos ver que este vayan, que en español está en modo imperativo, porque eso sería vayan, pues en el griego no lo está. En el griego lo que nos indica es gerundio, un progresivo, un continuo. En otras palabras, mientras van, o en un sentido, a donde quiera que vayan. Y el verbo imperativo que nosotros tenemos aquí es hagan discípulos, que en el griego es solamente una palabra y que el español debe ser traducida como dos. Vamos a leerlo una vez más.
Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Perfecto, entonces antes de hacer discípulos, nosotros queridos hermanos tenemos que asegurar el fundamento de nuestra propia vida. Cristo es la palabra. Cristo además nos ha dado su palabra. Eso, el hecho de que nosotros tengamos su palabra, de que de hecho seamos creyentes, genera en nosotros una disposición. Y cuando tenemos esa disposición, leemos su palabra, entendemos lo que Él nos dice, existe un andar con Dios, una comunión con Dios. Podríamos llamar que es la etapa de nuestra conversión. A partir de eso, queridos hermanos, después del andar con Dios, entonces viene lo que llamamos o lo que conocemos como la edificación. El Señor a través de su palabra nos va conformando y somos parte incluso de un edificio. Eso es lo que Él nos indica. Entonces ahí es cuando este pasaje, podríamos decirlo, puede ser ubicado. Es la misión, el hecho de hacer discípulos. Porque si nosotros, en primera instancia, no somos creyentes, pues no podríamos ser discípulos de nada. Si no hay una disposición a andar con Dios, eso sería la base, no existe nada. Si no nos edificamos, si no nos nutrimos a nosotros mismos, pues no puede haber una misión. El hacer discípulos es para creyentes. Entonces, se trata de hacer discípulos. Ahora podemos preguntar, ¿quién y dónde? ¿Quién y dónde? Bueno, la palabra del Señor que nos indica y dice, de todas las naciones. La palabra aquí, naciones, ha sido traducida como naciones, una traducción de la palabra etnos en el griego. ¿Qué es etnos? Etnos hace alusión a grupos étnicos o etnias. Eso es lo que nosotros conocemos como etnias. Por ejemplo, Pakistán. Pakistán es un país, pero son varios pueblos. Este mapa que parece un patito es el mapa de Pakistán. Y esta es, digamos, la división, la división geográfica política. Pakistán es una nación políticamente hablando, pero en realidad se compone de 10 naciones en cuanto a etnias. De hecho, esto es una problemática que existe hoy día. Y se referencia, por ejemplo, en Pakistán y se dice, ok, es que en Pakistán hay una guerra civil. No. Pakistán, sí, probablemente hay diferentes pueblos, diferentes etnias, si lo utilizamos con el ejemplo, que están en guerra dentro de lo que geográficamente nosotros conocemos como Pakistán. Pero históricamente son pueblos que han estado enfrentados durante muchísimos años. Pero la división que alguien arbitrariamente realizó, pues ahora nos deja ver que supuestamente hay guerra civil, pero más que una guerra civil es una guerra de hace muchos años de los pueblos. Pero entonces este es un buen ejemplo. Nada más aquí en Pakistán, si nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 diferentes pueblos en un solo país. Nosotros conocemos algo de eso. Es algo similar, a pesar de que no nos identificamos como diferentes pueblos, conocemos la diversidad cultural que hay en nuestro país. Sigamos. Entonces, se trata de hacer discípulos. La palabra del Señor ya nos dijo quién y dónde, de todas las naciones. Pero ¿cómo? Este verbo que tenemos allí en imperativo es la transliteración de matseuo. Según el diccionario, según la concordancia bíblica Strong, nos dice discipular, es decir, matricular como aprendiz, instruir, enseñar. En otras palabras, ese verbo puede ser traducido como entrenar. Entonces, entrenen en imperativo. Entonces, estamos para ir y entrenar a la gente de todas las etnias del mundo. La clave de hacer discípulos la encontramos en la Gran Comisión. Hay un propósito, hacer discípulos. De hecho, por eso el Señor nos dejó acá. Esta es una de las tres esto es uno de los tres principales propósitos, de hecho, por los que seguimos aquí en la tierra. Nosotros entendemos que hay diferentes razones para nosotros estar aquí en la tierra. Una de ellas es evangelizar. Hacer saber esto,
las buenas nuevas del Evangelio, valga la redundancia, a las diferentes naciones del mundo. Otra de ellas es la alabanza y la adoración. Y como nosotros sabemos bien, pues son esos tres propósitos: la alabanza, la adoración a Dios, la edificación de los creyentes, pero también la difusión de la palabra del Señor. Entonces, en el discipulado podríamos hablar de tres etapas diferentes de hacer discípulos. La primera es lo que podríamos denominar como el preevangelismo. Todo el tiempo antes de que nosotros siquiera abramos la boca para contar acerca de las buenas nuevas del Señor. La segunda etapa del evangelismo es cuando nosotros podríamos enseñar lo que la palabra del Señor dice de una manera clara y específica a aquel que no es creyente aún. Es la etapa también, de hecho, en la cual esta persona decide poner su fe en Jesús. Y podríamos definir una tercera etapa del discipulado, y es el entrenamiento, en el cual podemos incluir, digamos, la edificación del creyente y también la misión. La palabra del Señor nos dice que este es el plan de Dios para todas las naciones. Y todas las naciones son todas las naciones. Una de las alabanzas al Cordero es que con su sangre ha comprado para Dios de todo pueblo, de toda raza, de toda etnia en el mundo. ¿Pueden imaginarlo? Pueden observar de hecho esta imagen, los diferentes rasgos que hay. Ustedes mismos, queridos hermanos, nosotros, como, mestizos que somos. Dios también se ha reservado una parte para sí mismo. Y dice la palabra: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces, va más allá que solamente evangelizar. Tenemos de hecho un concepto ya algo preconcebido de la palabra evangelizar. Representa para nosotros simplemente hablar y hablar y hablar y hablar de Jesús y de las buenas nuevas, y eso está bien. Pero la palabra del Señor nos enseña que esto es más, la misión a la que hemos sido encomendados es más que solamente hablar y decir o repetir muchos versículos de la Biblia. Es entrenamiento. Colosenses capítulo 1, versículo 27 al 29 nos dice: a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Qué bonito. Entre las naciones, Dios se ha propuesto dar a conocer su gloriosa riqueza. ¿Cuál? Cristo, que ahora está en nosotros, la esperanza de gloria. A este Cristo, nos dice el apóstol, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. Y dice allí Pablo y recuerda de sí mismo que con este fin es que Él trabaja, que Él lucha, además está fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Colosenses 1, 27 al 29. Entonces, podemos ver y podemos aquí preguntarnos, ¿cómo entonces se hacen discípulos? Bueno, hay dos formas de saberlo. Lo primero que debemos hacer es ver el contexto en el cual está nuestro versículo, el de la Gran Comisión que leímos al principio. ¿Qué dice el versículo 20? Dice, voy a leer el 19 y el 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y además el 20 nos describe enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. La primera parte. Entonces, ¿cuál es la forma? Bueno, queridos hermanos, este libro, que yo de hecho aquí tengo en mis manos, es la Biblia. Este es el manual para hacer discípulos. Esta es su palabra, enseñando todas las cosas que la palabra del Señor dice. Es una manera en la que nos describe la palabra del Señor que se hacen discípulos. Al menos una de esas formas de saber, una de estas dos. Hay otra forma además. Nosotros podemos estudiar cómo el Maestro, como nuestro Señor Jesús, hacía discípulos. ¿Y cuál es la forma? Podemos recordar.
viendo las multitudes que le seguían. ¿Mm? Vamos a analizar un poco más detallado esta manera de hacer discípulos de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús, si ustedes se dan cuenta y se fijan muy bien, nunca utilizó el modelo de la educación cristiana tradicional o popular para hacer discípulos. Porque nosotros, ¿cuál es el método que normalmente utilizamos? Bueno, querido hermano, ¿usted quiere convertirse? Venga, le dicto un cursito. ¿Cuál es el modelo del Señor Jesús? Bueno, su método fue entrenar sobre la marcha. Entrenar sobre la marcha. Estas son unas bonitas botas punta de acero que nos simbolizan el trabajo. ¿Cuál era el método del Señor en eso de entrenar sobre la marcha? Pues 2 pasos sencillos. Mírame cómo lo hago y ahora hazlo tú. Hazlo tú. Vaya palabra. Bueno, en Mateo 10 nosotros encontramos a nuestro Señor Jesús enviando a sus discípulos de 2 en 2. Ellos ya habían visto cómo Él lo hacía y ahora les tocaba el turno a ellos. Jesús los puso en la mismísima silla del conductor. En la silla del conductor. Es como un carpintero. ¿Cuánto tiempo tomó Jesús para entrenar a los 12? Le tomó además 3 años. Una cosa por si se les pasó. Se dice ahí, y el ejemplo es como un carpintero, es porque ¿cuál era la que nosotros conocemos la profesión del Señor Jesús? ¿Cómo de hecho se aprende la carpintería? Si usted ha tenido la oportunidad de hacerlo. De pronto con muchos manuales y mucha teoría, definitivamente hay una buena teoría, como el hecho de hacer muebles y tiene una buena práctica. En cuanto a lo que nosotros conocemos de teoría puede ser, bueno, cortar ciertos trozos para hacer un cuadrado perfecto, entonces los ángulos como deben ir cortados y nosotros tenemos algo y esto, pero la carpintería solamente se hace, y si ustedes han visto cursos de carpintería alguna vez, metiendo las manos, machucándose. ¿Cuánto tiempo el Señor Jesús toma para entrenar a estos 12? Tomó 3 años. 3 años de práctica. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué será que tantas personas en nuestras iglesias han asistido por 10 a 20 años a veces y todavía están básicamente lo mismo que cuando empezaron? ¿Por qué? Bueno, una pregunta. ¿Puede la gente crecer con el entrenamiento apropiado a un paso más rápido? Bueno, pues por supuesto que pueden, pero se requiere un esfuerzo concentrado. De hecho, queridos hermanos, nosotros también podemos ver que el crecimiento es algo que debe tomar lugar toda nuestra vida. Pero podemos crecer rápidamente en áreas de nuestras vidas si recibimos, además, un entrenamiento apropiado. ¿Puede la gente crecer con el entrenamiento apropiado a un paso más rápido? Es la pregunta. Bueno, ¿estamos dispuestos a involucrarnos? Esa es la pregunta. Si nosotros estamos dispuestos a involucrarnos personalmente en nuestro propio andar espiritual, podríamos crecer a un paso acelerado. Y esto no es ninguna publicidad de televentas, sino que Pablo le dice a sus discípulos y específicamente, particularmente a Timoteo, una manera o una cadena muy especial que tiene 5 puntos esa cadena. Mírenlo muy bien. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, dice, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Miren aquí hay por lo menos 5 puntos de una cadena. Dice ahí Pablo, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos. Lo que me has oído decir, le dice a Timoteo. En primer lugar, digámoslo así, vemos ahí a Pablo, evidentemente es quien escribe esto, pero ¿quién reveló a Pablo lo que ha dicho? Pues Dios a través de la obra del Espíritu Santo, pero bueno, nosotros sabemos que Pablo estuvo siendo capacitado, tuvo un curso de por lo menos 2 años en el desierto, según él cuenta. Entonces Dios es quien le ha revelado esas cosas a Pablo. Entonces en primer lugar de la cadena tenemos a Dios. Luego sigue Pablo, el apóstol del Señor. ¿Y a quién le escribe?
le está escribiendo además a Timoteo. Y le dice: lo que has oído, que he dicho en presencia de muchos testigos, Timoteo, 3 puntos de la cadena, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza. 4 pasos en esta cadena. Dios, está Pablo, está Timoteo, y además nos dice a creyentes dignos de confianza. ¿Y qué pasa con esos creyentes? Que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Un quinto punto de esa cadena. Y es muy interesante ver cómo esto hace parte de un concepto que nosotros podríamos entender como el borde de la iglesia. El Señor habló de la extensión de su evangelio, de todas las naciones, dijo. Primero es su iniciativa, Dios, y se lo enseñó a los apóstoles, quienes enseñaron y siguieron enseñando ahí, no solamente en Jerusalén, como dijo el Señor Jesús de manera profética, en Judea, en Samaria y luego hasta lo último en la tierra. Este es uno de los lugares, diría yo, podemos decir de lo último de la tierra. ¿Qué más vemos aquí? Esta cadena hermosa es el borde de la iglesia, es el último lugar donde no está la iglesia, donde ya está la iglesia, donde no está la iglesia. Pues una clave entonces para hacer discípulos es el involucramiento personal. Y allí en el cartel tenemos "Come in, we're closed". Eso es, venga después, algo así como estamos cerrados ahora mismo. Muchos no están dispuestos, no quieren tener a nadie metiéndose al rancho. Pues nosotros tendremos que involucrarnos personalmente con los que se quieren, con los que quieren, y ayudar a otros a ver su propia necesidad. Esto es importante. También toca involucrarse hasta en los detalles de sus vidas, lo cual no es una tarea fácil. Es toda una obra, como quien desarrolla una construcción. Porque esto requiere enseñarles, aconsejarles y simplemente, queridos hermanos, pasar tiempo conociéndoles. Muy lento, muy despacio, todo un proceso. Ese es el involucramiento personal. Podemos entonces hablar de lo que sería el proceso del discipulado. Al Señor no le gustan las cosas rápidas, al menos instantáneas. Esta generación, nosotros sabemos muy bien, que quiere más bien, puede medir incluso el valor de las cosas porque tan rápido suceden. Pero ¿cómo es el discipulado con el Señor Jesús? Bueno, veamos este pequeño cuadro. Vamos a ver el primer paso. El primer paso es desde un mentor, a partir de un mentor, a el creyente, y podemos definirlo como ese ven a ver. En primer lugar, el creyente, cuando llega ese creyente. Y esta palabra, esto tiene algo clave y es evangelizando. Podemos hablar del preevangelismo y también de esta etapa del evangelismo. La siguiente etapa es estableciendo y podemos definirla como sígueme. Es esta parte en la cual la persona es entrenada, ve todas estas cosas. En la siguiente etapa, de hecho, vemos la palabra clave de esta etapa podríamos describirla como equipando. Quédate conmigo, sígueme, pero también quédate conmigo. Persistencia, como el Señor diciéndonos un poco más, y les invitaba y los veía, le permitía, mejor dicho, a los discípulos que lo vieran, que estuvieran con Él, que se quedaran bien cerca de Él, que vieran todas las cosas y que sufrieran incluso esas dificultades junto con Él. Y en último lugar, el hecho de capacitar, y esto podremos decirlo como quédate en mí. También es esa transición al mentoreo, es poder capacitar a otros que también pues, pueden escuchar acerca de la palabra del Señor, y como vemos aquí comienza la cadena. Esto es algo de la metodología de TENED Internacional. Sigamos. Haga usted, querido hermano, la diferencia. Hagamos la diferencia haciendo discípulos. Haciendo discípulos. Mucho más que evangelizar. ¿Cómo se hacen discípulos en toda la tierra? Pues se pueden hacer discípulos en toda la tierra por medio de orar, de enviar, pero también yendo. Oración, pero también enviando y también yendo. Entonces, aquí tenemos de un ministerio que se llama
Each One, Reach One, una metodología que es Each One, Reach One. Eso traducido al español sería algo como, algo similar a cada uno alcance a uno. Cada uno alcance a uno. Y en estos principios de la multiplicación espiritual podemos analizar una pequeña estadística que tenemos aquí. ¿Cuál es la metodología? Aquí estamos cada uno de nosotros. Este hombre simboliza a cada creyente. Entonces ese creyente en el primer año encuentra a otro creyente. Entonces el primer año ya son 2 personas. Esta persona, que eres tú, que evangeliza a alguien más, que gasta todo un año capacitando, hablando y sobre todo esa palabra, discipulando a una persona. En el primer año son 2, pero ¿qué pasa en el segundo año? Bueno, en el segundo año va a haber otra persona y esta otra persona a su vez enseña a otra persona. Entonces en 2 años son 4 personas creyentes que no solamente son creyentes o que quizás hablan esporádicamente acerca de la Biblia, no. Creyentes que ya de hecho han recibido un discipulado, que están listos que han recibido preparación durante un año para en el segundo año tener 4 discípulos. ¿Qué pasa al tercer año? Bueno, tú vas a conseguir una persona más y ese otro discípulo tuyo pues puede conseguir a otro discípulo y el del segundo año a otro más y ese hombre a otra persona. Pues entonces al tercer año serán 8 personas. ¿Y qué pasaría entonces el cuarto año? Pues que puedes discipular a una persona más y ese otro discípulo a otro y otro discípulo a otro y así sucesivamente hasta que en el cuarto año pues ya tenemos un total de 16 personas. Pero esto no es, queridos hermanos, solamente hablar acerca del Evangelio, es un año de simplemente compartir experiencias y hacerlo como el maestro lo haría. ¿Cuál es el potencial de esta multiplicación espiritual? Lo hemos visto, los primeros 4 años serían 16 personas. Pero ¿qué pasaría? Más adelante, entonces veríamos en 5 años sería un total de 32 personas. En 6 años pueden ser 64. En 7 son 128. En 8 son 256. En 9 son 512. Y en 10, 1024. Si continuamos, en 11 años serían 2.048 personas, en 12 años serían 4.096 y el avance puede ser progresivo para que nosotros veamos que en 20 años podrías tú mismo, a través de un año de discipulado, un discípulo por año, cada año dedicándose al discipulado y llevar a cabo un ministerio de 20 años, el máximo total sería un potencial de 1.048.576 personas. Un año de discipulado. No un año solamente de hablar y ya, un año de compartir con una persona. Y luego el siguiente otro discípulo y así. Este es el potencial de un discípulo alcanzando solo una persona por año. Enseñando a esta persona a alcanzar y a enseñar también una persona por año, siguiendo el modelo bíblico de Timoteo. Entonces la palabra nos dice, hagan discípulos, vayan y hagan discípulos, no solo convertirlos, que es el Señor el que los convierte, pero nosotros lo entendemos. Esto sería adición espiritual, 1 por año, 20 años, entonces son 20. Pero si hay una multiplicación espiritual, 1 por año, en 20 años, sería 1.048.576 personas, lo que podríamos alcanzar un ministerio de 20 años. Si nosotros hiciéramos una comparación con una persona por semana, utilizando 5 lecciones a lo mejor, 7 lecciones a lo sumo, de un buen curso de discipulado, sería bueno, una persona por semana. Entonces serían 52 personas por año. En 20 años serían, por 20 años, 1.040 personas. Tú solito, digámoslo así. Si es una persona por día, serían 365 personas y por año serían 7.300 personas. Pero esto, queridos hermanos, no nos daría tiempo para discipularlos. La palabra del Señor nos enseña al discipulado, nos estimula. Si nosotros discipulamos una persona por año, tomamos el tiempo para enseñar,
para discipular, para entrenar a esa persona, a alcanzar, a enseñar y a discipular a otros, tal como el modelo de 2 Timoteo nos está mostrando aquí. Un discípulo por año durante 20 años representan 1.048.576 personas alcanzadas. A toda criatura, esa es la pregunta, de todas las naciones, ¿el evangelio puede llegar a ser extendido a toda criatura? En 1850 había 1 billón de personas. En 1930 la cifra era de 2 billones. Al 60 ya eran 3 billones. Si ustedes ven, el tiempo se acorta cada vez más. En 1986 eran 5 billones. Nada más ahí, de ese paso, de 5 billones hasta el año 2000, ¿cuántos años hay? Muchísimos años, ahí hay 14 años más o menos, ¿sí? De 2000 a 2021, que son es la fecha y con el censo actual son 7.7 billones de personas, unas 7.700 personas, 7.700 millones de personas en el mundo. ¿Será, queridos hermanos, imposible alcanzarles? La palabra del Señor confirma que la grey es mucha y que los obreros son flojos. Digo, los obreros son pocos. Entonces este es un ánimo para que podamos aplicar la palabra del Señor a nuestras vidas. Que el Señor nos dé la fortaleza. Amado Padre Celestial, gracias porque nos muestras que el Señor Jesús, a quien así evidenciamos en tu palabra, tú le has dado esa autoridad como ser humano en el cielo y en la tierra, y Él mismo nos ha encomendado y nos ha dicho, hagan discípulos. Esta es una de las últimas palabras del Señor Jesús. Cuando regresaba mi Señor Jesús a tu presencia, Padre Celestial, hacer también esa labor de presentarse delante tuyo. Bueno, nosotros sabemos que se presentó, que ahora está a la diestra del Padre. Nos dice, hagan discípulos. Este es tu corazón, este es tu deseo, no el nuestro. Por tu extensión, por tu misericordia ahora, podemos decir, uy, qué bonito hacer discípulos, y así tú nos lo permites, pero este es tu corazón y no el nuestro. Nosotros lo reconocemos así. En el nombre del Señor Jesús, ayúdanos a ser fieles. Gracias por tu palabra. Amén. Listo. Gracias, queridos hermanos.